Nací y crecí en Southern Woods, una pequeña comunidad rural cercana al estado de Michigan, rodeada por árboles y una inmensa flora. Vivía en esos años con mis padres y mi hermano mayor en este pueblo, que no era muy grande, debido a la creación de interestatales que ocasionaron que todo el mundo olvidara o desconociera este lugar. Los ancianos del pueblo decían que antes había mucha gente pero que después dejaron de venir por estas razones y se han quedado pocos. Southern Woods era un lugar tranquilo donde teníamos granjas y vivíamos de una manera feliz. Había una buena comunicación en el pueblo, prácticamente todos nos conocíamos y siempre estábamos juntos para resolver cada problema como comunidad. Los problemas no eran muchos, solo algunos animales o ladrones que intentaban robar cultivos, pero fuera de eso, no hubo problemas de escala mayor. Hasta esa noche. La noche de las luces parpadeantes. En esos años yo tenía 11 años y en ese momento todos vimos unas luces rojas y verdes que parpadeaban en el cielo. Como si fuera un espectáculo de luces que no se detenía. ¿Qué eran estas luces? ¿Eran acaso los soviéticos? ¿Habían atacado ellos? Todo esto pasó hasta que en un momento, se escuchó un horrible chillido en el cielo, haciendo que todos nos cubriéramos los oídos, hasta que dejó de escucharse y notamos que ya no habían luces. Esa noche, todos nos fuimos a descansar, pensando en lo que habíamos visto. A la mañana siguiente, el pueblo entero había informado la presencia de dos figuras extrañas que habían pasado velozmente. No alcanzaron a ver lo que eran, pero decían que no era algo humano. Todos estábamos conmocionados, porque decían que estaban escondidos en los árboles. Así fue por un par de días hasta que finalmente se detuvieron. Estaban parados cerca del estanque. Los habitantes preguntaron qué estaban haciendo, si necesitaban algo, si querían ayuda, pero esos seres no decían nada. Un día decidí despertar temprano y salí sin avisar a pasear. Quería saber qué eran esos seres. Me acerqué preguntándoles quiénes eran y se acercaron a mí. Eran dos. No sabía qué pensar respecto a los seres que estaban ante mí, porque eran muchas cosas, pero no humanos. El primero, era un ser con piel escamosa, sus brazos y piernas tenían tentáculos y un único ojo tenía, parecía un pulpo humano. El segundo era el más inquietante, era un ser humanoide peludo, con patas y brazos similares a las patas de una araña y 3 ojos, así como unos largos colmillos que sacaban saliva constantemente. Los dos se me acercaron y antes de hacerme algo, corrí alejándome de ellos. Un par de días habían pasado desde la noche parpadeante y el pueblo entero estaba discutiendo qué hacer con esas misteriosas figuras que estaban ahí. Les molestaba tener cerca a esos seres que solo miraban pero no hacían nada, y en el pueblo, eran muy conservadores. Les describí sus apariencias, y para mi suerte, no fue la única que los vio. Mi amigo John los había visto también, la señora Liz y el señor Stan los habían visto y dieron las mismas características con las que los vi. En el pueblo, todos estaban de acuerdo en una cosa. No dejarían que esos monstruos se quedaran aquí. Algunos de los fanáticos religiosos del pueblo comenzaron a gritarle que se curan arrojándoles rocas mientras estas golpeaban a los extraños seres. Incluso les arrojaron agua bendita y también lo hicieron por el lugar, lo que por un tiempo breve alejó a los extraños seres que estaban ahí. Aunque todos pensaban que no serviría de nada hacerlo, pues no se veían como demonios esas cosas, y sacarlos a golpes no era la mejor opción para que se fueran. No sabíamos ni siquiera de dónde o qué eran. Pero hacer eso fue inútil. De hecho, lo que hicieron molestó a los dos seres quienes ahora estaban asediando el pueblo. Lo primero que pasó fue que asesinaron a varios de los fanáticos religiosos, a quienes habían matado de una manera bastante extraña. No parecía que los apuñalaran o que les dispararan, parecía que los envenenaron o que, de alguna manera, absorbieran su energía vital, porque los cadáveres se veían pálidos, esqueléticos y tenían problemas para respirar antes de morir. Pero ese fue solo el comienzo, porque lo que vino después fue peor. Comenzaron contaminando el estanque, el cual desprendía un olor nauseabundo. Lanzaron pequeños animales que se comieron y destruyeron todos los cultivos. Mataron a todos los animales de ganado con un extraño veneno. La tierra se volvía infértil, los pastizales comenzaron a morir y el clima cambiaba constantemente, haciendo que un día de otoño tuviera un calor como si fuera verano o un frío como si fuera invierno. Ni los animales salvajes que venían al pueblo o el bello bosque se salvaron. Una mañana, los cazadores hablaron de cómo encontraron el bosque destruido, con todos los árboles tumbados y varios de los venados, conejos y ardillas muertos.
No teníamos idea de cómo fue que pasó, pero sabíamos que ellos fueron los causantes. Esto se confirmó cuando se supo de su presencia en una noche. Alguien había llegado a la casa de la familia Anderson, y decían que uno de esos seres habló con el hijo menor Percy. Percy nos dijo a todos que el pulpo lo tocó y con eso pudo entender su extraño idioma. Le habían dicho que este lugar ahora era suyo y que si no nos íbamos, su siguiente paso sería matarnos a todos. El pánico y la desesperación se apoderaron de los habitantes de Southern Woods. Algunos intentaron pedir ayuda por teléfono, pero los medios de comunicación habían quedado inutilizados, ni la televisión funcionaba, y los que quisieron pedir ayuda, fingiendo que salían del pueblo para buscar a quien pueda ayudar, jamás volvieron. Incluso los monstruos nos hicieron saber que los habían aniquilado. Después de esto, muchos se fueron del pueblo para no volver y otros se quedaron, y ahora el hermoso pueblo rural lleno de granjas, vegetación, animales y felicidad era un infierno de muerte, cadáveres, putrefacción y páramos. Los monstruos habían dejado de destruir y comenzaron a matar a quienes no obedecían su pedido de irnos de este pueblo. Mataron a varios de los sacerdotes y personas que se negaron a obedecer sus órdenes, entre ellos habían matado a los Anderson también. Una tarde, hartos de las muertes y de la destrucción que habían causado en el pueblo, varios de los habitantes del pueblo se reunieron en la iglesia, entre ellos mi padre y sus 3 hermanos, y acordaron ir a por los monstruos y matarlos. Se armaron y se adentraron en el bosque, mientras yo me quedé con mi hermano Dan y mi madre. En casa estábamos alerta, cerramos las puertas y las ventanas para evitar que los monstruos entrasen y solo nos quedamos ahí, esperando que la puerta se abriera y que papá llegara con mis tíos a casa. Rezamos porque todo estuviera bien, hasta que, sorpresivamente y sin que nadie lo hubiera esperado, los 2 monstruos entraron a casa. Todos estábamos asustados, pues ni siquiera tuvieron que romper los clavos o la puerta para entrar, únicamente se vieron sus sombras y en un instante aparecieron ante nosotros. Fue ahí cuando el arácnido se acercó a mí. Mamá y Dan intentaron defenderme, pero el pulpo los tenía sujetados con sus tentáculos. Tenía mucho miedo en ese momento, porque pensé que estaban en el bosque, entonces la gente del pueblo había salido para nada. ¿Qué les había pasado? Fue ahí cuando el arácnido me sujetó con su mano. Sentí ardor en mi cuerpo, pero en un instante escuché su voz. Este lugar es nuestro. Quiero que tú, tu familia y todos los que están en este lugar se vayan en este momento. Se alejó de mí esperando que entendiera su mensaje. Mi hermano Dan me tomó y me preguntó qué había pasado. Yo le dije lo que la criatura me dijo. Debíamos irnos de aquí. Dan me preguntó si sabía algo del paradero de papá, pero antes de preguntar los 2 se habían ido, igual cruzaron las paredes sin chocar. Un par de horas pasaron, hasta que papá volvió. Mamá rápidamente lo revisó, no tenía ninguna herida o rasguño en su cuerpo, se veía bien. Yo me acerqué pero él parecía que no nos hacía caso. Quise saber qué pasó, pero él no me quiso decir, no habló con nadie y solo se encerró en su habitación. Al día siguiente, mi hermano Dan me dijo que teníamos que irnos, papá dijo que teníamos que irnos de aquí esta mañana. Tomamos nuestras pertenencias y nos dirigimos al auto. Al salir pude percatarme que las otras familias se iban del pueblo en sus autos o a pie. Todos tenían las mismas expresiones de tristeza y resignación. Miramos brevemente el hogar en el que estuvimos por mucho tiempo y nos fuimos en el auto. Íbamos a mudarnos a Michigan. Southern Woods ya era propiedad de esos seres desconocidos. Y solo miraba con tristeza cómo ese hermoso paisaje rural ahora era una zona solitaria y abandonada por todos. Un tiempo pasó desde que nos quedamos en Michigan, pocas noticias se supieron de Southern Woods, algunos de los que antes vivían ahí reportaron a las autoridades la presencia de seres desconocidos que habían venido, incluso llevaron a la policía a investigar, pero nadie les creyó, ni siquiera parecía haber rastro de esos seres, probablemente se habían ido. El gobierno a finales de los 50, ordenó la abolición de Southern Woods, dado que ya no había nadie ahí y utilizaron el terreno para construir una nueva ciudad. Por lo que al final Southern Woods terminó convirtiéndose en una ciudad del pasado. Yo no tengo problemas en Michigan, la vida no es tan buena como en Southern Woods, pero al menos ya todos estamos calmados después de lo que pasamos ahí. Aunque en las noches hay una duda que no me deja dormir, ¿acaso estos seres eran lo que en las revistas de ciencia ficción llaman como extraterrestres? ¿Y si los 2 que vinieron acá quieren acabar con la humanidad?
Ha pasado tiempo, ya soy muy vieja, y en estos años ya todo el mundo se olvidó de Saunternoods, y no hay nadie que de verdad tenga pruebas de la existencia de los extraterrestres, pero esa duda me sigue teniendo inquieta.